¿Cómo están? ¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver, bueno, estamos en el día 25 y vamos a ver el tema de los efectos maravillosos de la consagración total en quien le es fiel. Estaremos viendo los numerales del 213 al 225, ¿no? Ya estamos a solo 6 días de terminar de reflexionar, de leer de alguna forma a través de estos videos el libro entero del Tratado de la Verdadera Devoción, ¿no? Pero bueno, igual que siempre, ¿no? Recordar un poco sobre lo que estamos viendo. En las últimas dos reflexiones, en los últimos dos videos, estamos viendo sobre los amables cuidados de María con sus servidores, ¿no? Es María, que no se deja ganar en generosidad, corresponde al servicio que dan aquellos que se consagran a ella, y los ama, los alimenta, los conduce, los defiende, los protege e intercede por ellos de manera especial, ¿no? Porque esto lo hace por todos nosotros que somos hijos de María. Pero como María no se puede, así como, o sea, en seguimiento de la misma naturaleza de Dios, ¿no? Así como Dios no se puede dejar ganar en generosidad, igual María, que quiere imitar a Dios perfectamente, no se deja ganar en generosidad. Entonces, si nosotros damos más, ella da mucho más, ¿no? Y bueno, son los puntos, estos 5 puntos los hemos visto en las últimas dos reflexiones, ¿no? El día de hoy vamos a ver los efectos de la consagración total, ¿no? Son efectos concretos que se producen en nuestra vida, y que plantea el autor, ¿no? San Luis María de Griñón de Montfort, en el texto, en el libro. Eh, Recordar igual, ¿no? Que para todos esto se aplica una realidad en el orden de la gracia, ¿no? O sea, que es una gracia que Dios nos da, pero que también implica nuestra fidelidad, ¿no? O sea, el título completo era Efectos de la consagración total en aquellos que son fieles, ¿no? Entonces implica, o sea, no es magia, ¿no? Es una consecuencia de nuestra fidelidad que ni siquiera nos es pagada en la misma medida, sino que además nos es pagada adicionalmente con una gracia particular, ¿no? Entonces vamos a ir punto por punto, comenzando con conocimiento de sí mismo. Sobre el conocimiento de sí mismo nos comenta el autor: gracias a la luz que te comunicará el Espíritu Santo por medio de María, su querida esposa, conocerás tu mal fondo, tu corrupción, tu incapacidad para todo lo bueno, si Dios no es su propio como autor de la naturaleza o de la gracia, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que quiere decir el autor es que acá, bueno, dos cosas, ¿no? Primero, que conoceremos, o sea, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros pecados, de qué pie cojeamos, digamos, y lo entenderemos mejor y tendremos la capacidad para entenderlo, porque a veces también, por nuestro orgullo humano, negamos cosas que son realidad también, ¿no? Y que no queremos ver, pero que están ahí. Entonces, eso por un lado, ¿no? O sea, el conocimiento de nuestros pecados recurrentes, de nuestras debilidades principales, ¿no? Este conocimiento que proviene de una vida interior, ¿no? Y punto número dos, que seremos capaces también de reconocer que obramos de forma imperfecta e incluso pecaminosa, en muchas más ocasiones de las que pensábamos, ¿no? Entonces, este entendimiento de que, claro, no estamos más llenos de corrupción de lo que pensábamos inicialmente, nos alcanzará una humildad particular también, ¿no? Que es lo que dice el punto número dos. La humilde María te hará partícipe de su profunda humildad y mediante ella te despreciarás a ti mismo. No despreciarás a nadie y gustarás de ser menospreciado, ¿no? Aquí igual hay que entender bien este concepto, ¿no? No es un tema como que me desprecio en alguna especie de orden de que tengo baja autoestima o así, ¿no? No es eso, ¿no? Es más bien, o sea, la renuncia al honor, ¿no? Entonces, porque claro, ¿no? O sea, por ejemplo, yo llego a un lugar, me gustaría estar en el lugar más cómodo, en el lugar más bonito, en el lugar en que mejor me atiendan, que todos me atiendan bien, que la gente me considere y así, ¿no? Entonces, en el ejercicio de asemejarnos a María, que se oculta, ¿no? Porque es profundamente humilde, y de Cristo, que también, particularmente en la cruz, ¿no? En la pasión, oculta su divinidad, ¿no? Y también de alguna forma en seguimiento de lo que el Padre le enseña, ¿no? Dios Padre, y bueno, también en el seguimiento de lo que María le instruye con su propio ejemplo de vida. También nosotros estamos llamados a eso, ¿no? A despreciar estos honores, ¿no? Que nos hacen asemejarnos de mejor forma a Cristo. Despreciar estos honores
¿no? Que implicarían de alguna forma despreciar nuestros deseos por los honores, o sea, nosotros mismos, no despreciar a nadie, ¿no? O sea, en este sentido de que queremos honor, a veces queremos estar acompañados por la gente más virtuosa, la mejor, la que nos puede dar mejores cosas, la que no nos fastidia, la que no nos hace la vida difícil. Entonces tampoco despreciaremos a aquellos que de alguna forma a veces hacen esto, o en general no son lo que queremos, lo que esperamos, pero los aceptamos, ¿no? No despreciaremos esto y gustaremos de este menosprecio, pero en cuanto a que imitamos a Cristo de forma más perfecta. No es un amor al menosprecio en sí, es más bien gustar de la oportunidad de poder asemejarme a Cristo, ¿no? Es gustar de la cruz al contemplar a Cristo, al contemplar a María, al crear en mí una interioridad más profunda, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Esto se da en el orden de la gracia, ¿no? O sea, Dios me da la gracia para poder alcanzar esto por medio de María, pero también hay un ejercicio de voluntad, ¿no? O sea, en la medida en la que yo soy fiel a lo que va a proponer el autor en el siguiente tema sobre las prácticas de la devoción, que de hecho vamos a verlo en 3 videos probablemente, em, también, ¿no? O sea, es la suma de la gracia más la naturaleza, ¿no? Más la voluntad que yo pongo para vivir esto. Punto número 2, participación de la fe de María, ¿no? La Santísima Virgen nos hará partícipe de su fe, ¿no? O sea, ¿y cómo es la fe de María? ¿Y cómo o sea, y cómo se transformará nuestra fe mediante la participación en la fe de María, ¿no? Será primero una fe pura, que hará que no te preocupes por lo sensible y extraordinario, ¿no? Entonces será una fe que no se preocupe por el sentir, ¿no? Como que sentía a Dios, no sentía a Dios, ¿no? Sino por el fondo, ¿no? Por la doctrina, digamos, pero un corazón puesto en lo que Dios enseña por medio de su iglesia y lo que Dios enseña directamente también a veces por medio de la oración. Con una confianza por encima de lo sensible. Además, una fe viva y animada por la caridad que te hará obrar siempre por el amor más puro, ¿no? Bueno, es eso, ¿no? Una fe animada por la caridad, ¿no? O sea, que además no está movida por el temor de Dios, ¿no? Sino sobre todo por el amor a Él, ¿no? Por el reconocimiento de que nos ama, por el reconocimiento de que María nos ama y así. Una fe firme e inconmovible como una roca que te ayudará a permanecer siempre firme y constante en medio de las tempestades y tormentas, ¿no? Va en línea, bueno, en todos estos puntos en realidad unos van en línea, ¿no? Pero de manera particular este tercer punto con la fe pura, ¿no? Una fe que va en línea con la fortaleza, ¿no? Con la firmeza, con el deseo de cumplir mis votos, aquello que le prometí a Dios, aquello que le dije que iba a hacer, aquello que Él me pidió y yo dije sí, entonces firme, ¿no? Una fe penetrante y eficaz que te permitirá entrar en todos los misterios del corazón del mismo Dios. Entonces también entenderemos de una forma como que se abrirá nuestro entendimiento para entender lo que Dios guarda en su corazón, ¿no? Y no hablamos solo de cosas misteriosas y secretas, que seguro también, sino sobre todo entender qué es lo que Dios siente, ¿no? Qué es lo que Dios siente frente a mi pecado, frente al pecado del mundo, frente a las necesidades de la humanidad, cómo se conmueve, con cuánta intensidad se conmueve y en realidad es en este orden, ¿no? Una fe intrépida que te llevará a emprender y llevar a cabo sin titubear grandes empresas por Dios y por la salvación de las almas. Entonces, que este punto, o sea, es como, como una fe intrépida y osada, ¿no? O sea, de salida, deseosa de alcanzar la salvación de las almas, ¿no? Que va en línea con el siguiente punto, que es una fe ardiente, de la cual te servirás para iluminar a los que viven en tinieblas, para inflamar a los tibios, resucitar a los muertos por el pecado. No, aquí resucitar estamos hablando o sea, de traerlos a la vida eterna, por si acaso, para que quede claro. Para conmover y convertir los corazones de piedra y para resistir al demonio y al mal, ¿no? Entonces es una fe ardiente para la evangelización, ¿no? Para la conversión de las almas y también para la resistencia propia frente al mal, ¿no? Entonces todas estas características de la fe las asumiremos por medio de una vivencia fiel a las prácticas de la devoción de la consagración total, a Cristo por medio de María o a María directamente que implica a Cristo. Punto número 3.
madurez cristiana. Quitará de tu corazón todo escrúpulo y temor servil, desordenado, y lo abrirá y ensanchará para correr por los mandamientos de su Hijo con la santa libertad de los hijos de Dios, ¿no? Entonces, eh, son dos cosas aquí, ¿no? Por un lado, renunciar a temores serviles, a escrúpulos, a esta sensación de que de repente todo lo hacemos mal o de que todo es pecado, ¿no? O sea, viviremos más ordenados en ese sentido, pero además también abriremos el corazón para abrazar con mayor plenitud los mandamientos de Dios, ¿no? O sea, la vivencia, los mandamientos de Dios que al final implica la renuncia al pecado mortal, la lucha contra el pecado venial y en alguna medida la renuncia al pecado venial también, ¿no? Ya no te gobernarás por el temor, sino por el amor puro, ¿no? Que es lo más propio de la madurez cristiana, ¿no? Ya no obro porque temo el infierno, sino porque siento que Dios me ama tanto que necesito corresponder, ¿no? Entonces ya es una doble dinámica en la cual además se hace más fácil corresponder, porque ya no lo hago por voluntad, sino también por un sentimiento que he criado y que también es una gracia, ¿no? Pero que también he criado en mi corazón, ¿no? O sea, como tengo una relación estrecha con Dios, tengo más deseo de servirle y más deseo de permanecer en él. Mirarás a tu Padre bondadoso, te afanarás por agradecerle siempre y hablarás con él con confianza. Entonces, ahí generas también una intimidad más profunda con Dios Padre, y bueno, en general con Dios, pero aquí está hablando el autor particularmente de Dios Padre. Y si por desgracia llegaras a ofenderlo, no a Dios Padre, te humillarás al punto delante de él, le pedirás perdón humildemente, tendrás hacia él la mano con sencillez, te levantarás de nuevo amorosamente, sin turbación ni inquietud, y seguirás caminando hacia él sin descorazonarte, ¿no? Entonces acá igual, dos puntos. El primero de que te humillarás en el momento, ¿no? Porque a veces también, y es algo que nos sucede bastante seguramente, que reconocemos el error intelectualmente, pero no interiormente. Entonces, sé que me equivoqué, pero no lo quiero arreglar o no lo quiero reconocer o no quiero reparar el daño hecho, ¿no? Entonces lo reconozco y al momento también, o sea, asumo una gracia particular que me permite con mayor facilidad vencer mi orgullo, ¿no? Y ya también hay un ejercicio de libertad para elegir y corresponder a esa gracia. Y adicionalmente, no me invadirá el escrúpulo, ¿no? O sea, si fallé, no me quedaré en esta sensación de siempre fallo, no puedo salir de aquí, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, supero eso y me encamino, ¿no? O sea, tengo una fuerza interior madura, ¿no? Que va hacia adelante por encima de la realidad. Y también creyendo finalmente en la gracia de Dios, en su misericordia y en su auxilio, ¿no? Porque por naturaleza nadie puede salvar su alma solo, solo Dios garantiza esta salvación, ¿no? Punto número 4, gran confianza en Dios y en María. Aquí el autor lo desarrolla en 4 puntos, ¿no? De como que por qué se da esta gran confianza. Punto número 1, porque ya no te acercarás por ti mismo a Jesucristo, sino siempre por medio de María. Entonces, o sea, como Cristo es tan grande, ¿no? Tan gran luz, tan altísimo, ¿no? Porque además es divino y humano, o sea, es Dios, ¿no? Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. eh, Igual hay una especie de nivel de confianza que no podemos alcanzar, ¿no? En cambio, María, que es más cercana a nosotros porque es humana, ¿no? Es, es en gran medida perfecta en sus virtudes, pero humana, nos permite acercarnos con mayor confianza a Cristo, ¿no? O sea, sin titubear por acercarnos a alguien que es tan virtuoso que tiene una distancia en nosotros inmensa, ¿no? O sea, María también tiene inmensa, pero definitivamente frente a Dios es aún mucho más, ¿no? Como dice el autor, María, con todo lo maravilloso que es un átomo al costado de Dios, ¿no? Incluso menos, dice. Porque claro, nada se puede comparar con Dios. Punto número 2, habiéndole entregado tus méritos, ¿no? A María, ella te comunicará sus virtudes y te revestirá con sus méritos, ¿no? Así podrás decir a Dios, he aquí María tu servidora, ¿no? Este punto es interesante y bastante fuerte, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es que ya, claro, ya habíamos hablado de este tema de entregar los méritos y de alguna forma nos revestimos con sus méritos, pero lo que el autor está diciendo aquí es que además nos revestimos tanto o sea, es tan real que nos revestimos con sus méritos que así como Jacob se presenta a Isaac, ¿no?
e Isaac reconoce en Jacob a Esaú, que es el primogénito, o sea, Jesús, ¿no? Eh, de la misma forma, el Padre, ¿no? Dios Padre, o bueno, en general Dios, digamos, en la Santísima Trinidad, reconoce en nosotros, por medio de los méritos de María en nosotros, a María, ¿no? No de forma absoluta, plena y siempre, ¿no? Pero en general, en la medida en la que vivamos, o sea, igual, reiteramos este punto, en la medida en la que vivamos fielmente la consagración total, ¿no? Por lo tanto, mientras que nos mantengamos en gracia, ¿no? Fuera del pecado mortal, luchando contra el pecado venial, etc. Punto número 3, habiéndote, ¿no? O habiéndonos entregado totalmente a ella, a María, ella se entregará a nosotros y podremos decir con santa osadía, soy tuyo, oh María, sálvame, ¿no? Entonces, este sentido de confianza en María en cuanto a que somos suyos, ¿no? Y María que tiene posesiones que le han sido conferidas de parte de Dios, ¿no? Que somos nosotros también, no desea perder a ninguno, ¿no? Entonces, este sentido de osadamente poder decir a María, sálvame, ¿no? Sálvame porque soy tuyo, ¿no? Así como nosotros no nos gusta perder cosas que son nuestras, entonces María tampoco, pero además mucho más porque son realidades que Dios le encomienda y además no son cosas, ¿no? Sino personas, son almas, ¿no? Y son hijos suyos. Entonces ella no quiere perder a ninguno de sus hijos y quiere salvar a todos. Eso de inspirar una gran confianza en nosotros frente a María. Punto número 4, el hecho de haberle entregado en depósito todo lo bueno que tenemos para que lo conserve o comunique aumentará nuestra confianza en ella. Confiaremos menos en nosotros y mucho más en ella, que es nuestro tesoro, ¿no? Entonces, normalmente confiaremos en nuestras fortalezas, en nuestros méritos, pero incluso los méritos los hemos entregado, ¿no? Entonces, ella es tesorera de nuestros bienes, ¿no? Porque, o sea, todo lo que tenemos lo hemos consagrado a María. Entonces, en el fondo es como que no poseemos nada. Entonces no tenemos nada que nos respalde. Entonces lo único a lo que podemos recurrir es a María, porque como ella tiene todo nuestro tesoro, ella es quien nos ha de respaldar, ¿no? Entonces hay mayor confianza. De repente yo con mi tesoro no me podía defender, pero ahora que no tengo nada y se lo he dado todo a María, puedo de alguna forma con santo osadía, ¿no? Como que exigirle en alguna medida que, que me ayude, ¿no? Y que de alguna forma pague esta confianza que tengo en ella y me proteja y guarde mis tesoros, sobre todo aquellos, los exteriores también, pero sobre todo, claro, aquellos que son del orden interior, porque son los que me alcanzan la vida eterna, ¿no? El alcanzar el cielo. Punto número 5, si no me equivoco, comunicación de María y su espíritu. El alma de María estará en ti para glorificar al Señor, ¿no? Es este sentido del espíritu de María, ¿no? No es, o sea, para entenderlo bien, ¿no? No es como que no sé, no, María baja del cielo de forma única y no está en otros lugares, ¿no? O sea, no hay que confundir esos términos. Pero sí este espíritu de María, o sea, esta gracia propia de María estará en nosotros para glorificar a Dios, ¿no? Y también ella misma en este sentir de madre, ¿no? Señora y soberana de los corazones, para someterlos plenamente al imperio de su excelso y único Jesús, ¿no? Entonces, este sentido de que este espíritu mariano, que proviene también de sus méritos, que proviene de la gracia propia de María, nos alcanzará este deseo de complacer y de traer el reino de Dios al mundo, ¿no? En favor de Cristo y permitiendo de que, así como Cristo reina en nuestros corazones, también ella reine en nuestros corazones. Y reitera este punto que ya lo habíamos comentado antes, de que el Espíritu Santo, al encontrar a su querida esposa, es decir, a María en nuestras almas, vendrá con mayor abundancia de dones y nos llenará de gracia, ¿no? Entonces, el tener este Espíritu de María en nosotros hará que el Espíritu Santo dé mucho más fruto en nuestra vida, mucho más fruto, ¿no? O sea, de hecho, sí, mucho, mucho más fruto, ¿no? Y bueno, en la medida en la que vivamos fielmente esta devoción. Punto número 6, transformación en María, imagen de Jesucristo. Nos comenta el autor. Los santos son moldeados en María. Existe gran diferencia entre, esta parte me parece muy interesante, muy bonita también. No, vamos a leer otra vez. Los santos son moldeados en María. Existe gran diferencia entre ser una figura
de bulto a golpes de martillo y cincel y sacar una estatua vaciándola en un molde, ¿no? Acá está comparando dos formas de hacer una estatua, ¿no? Em, Vamos a hablar por ejemplo, una estatua de metal, ¿no? Es diferente tener una pieza de metal y moldearla a golpes, ¿no? O digamos un mármol, ¿no? Y moldearlo a golpes, a tener una pieza de metal que se hace al vaciar el contenido en un molde, ¿no? Entonces luego sigue el otro. Los escultores y los estatuarios trabajan mucho del primer modo, ¿no? Para hacer una estatua y gastan en ello mucho tiempo. Más para hacerla de la segunda manera, es decir, vaciándola en el molde, se trabaja poco y se emplea poco tiempo. Vamos a seguir leyendo para luego sacar la conclusión. San Agustín llama a la Santísima Virgen molde de Dios, el molde propio para formar y moldear dioses. Quien sea vertido en este molde divino quedará muy pronto formado y moldeado en Jesucristo, y Jesucristo en él, con pocos gastos y en corto tiempo, se convertirá en Dios. Claro, nos haremos como dioses, en el sentido que si nos hacemos como Cristo, nos hacemos como dioses, naturalmente, ¿no? Porque ha sido arrojado en el mismo molde que ha formado un Dios. Para esto es necesario destruir y fundir en nosotros al viejo Adán, al hombre viejo, para transformarnos en el hombre nuevo en María, ¿no? Entonces, aquí en esencia estamos diciendo de que, y está muy relacionado a los puntos que ya hemos ido tratando a lo largo de estos 25 o 24 días, ¿no? Em, o sea, hay otros caminos que nos alcanzan a Cristo y que nos alcanzan a una transformación en la imagen de Cristo, sí hay, ¿no? Pero sí son menos perfectos porque implican mucho más golpe, ¿no? Mucha más dolor, eh, mucho más complejidad, no te permiten alcanzar el molde perfecto desde el primer momento, y es tanto así, y esto sí lo dice el texto completo, que podrías dar un golpe, ¿no? Con el cincel y perder parte de la escultura y ya no poder repararlo, ¿no? Porque tendrías que empezar de nuevo, de alguna forma. Em, en cambio, vaciar este fundido de nosotros, ¿no? En el molde que es María, nos permite formarnos con mayor facilidad. Entonces, de esto entendemos también eh, que si nos esforzamos en esta forma de consagración total, avanzaremos mucho más en menos tiempo que en otras formas de caminos. Y eso es una realidad súper importante, ¿no? Porque, o sea, básicamente es como si tuvieses una especie de atajo para en lugar de hacer no sé, ¿no? Algo así como que en lugar de hacer tu carrera en 5 años, haces tu carrera en uno. Y claro, ¿no? ¿Quién no querría algo así? Entonces, tener igual esta conciencia de esto, ¿no? O sea, ¿y por qué viene esto? Porque es María quien nos forma, ¿no? Y sobre esto también trata un poco este siguiente punto, que es el último, que nos prepara para la mayor gloria de Cristo. O sea, esta consagración total nos alcanza a darle mayor gloria a Jesucristo. Incluso acá, tampoco no empezó todo el texto aquí, ¿no? Porque es muy largo, pero el texto menciona, ¿no? De que en un mes viviendo bien y plenamente esta consagración total, se alcanza mayor mérito que creo que hasta dice en años, ¿no? En años o en un año de vivir otra forma de caminos, ¿no? Y aquí un poco nos lo va a detallar. Entonces, primer punto, si ejecutas todas tus acciones por medio de María, abandonas tus propias intenciones y actuaciones, aunque buenas y conocidas, para perderte en las de María, aunque te sean desconocidas, ¿no? Entonces, este seguimiento de lo que María inspira, o sea, de lo que Dios inspira a través de María, ¿no? Y esta renuncia también a nuestro querer, a nuestro querer hacer, porque de hecho también las prácticas, las devociones implican también un tiempo, ¿no? Implica una renuncia, por lo tanto, a otras cosas. Al participar en la sublimidad de sus intenciones, glorificó a Dios más que todos los santos con las acciones más heroicas, ¿no? ¿Por qué? Porque María, o sea, glorifica mucho, eso también ya lo hemos visto antes, ¿no? María glorifica más a Dios que todos los demás, todas las demás criaturas, ¿no? O sea, incluso también lo dice aquí, ¿no? Más que los santos y los ángeles, que todos los santos y los ángeles, ¿no? Y es particularmente
porque ella tiene una intención perfectamente pura, porque es inmaculada, ¿no? En cambio, nosotros no somos inmaculados porque estamos corrompidos por el pecado original. Entonces, en todo acto de virtud que hacemos, siempre llevamos orgullo, siempre llevamos un deseo egoísta, ¿no? Como que alcanzar, incluso un deseo egoísta bueno, digamos, ¿no? Como que alcanzar el cielo para mí, pero no es perfecto en la caridad porque siempre estoy yo en alguna medida en mi acción, ¿no? O sea, esta conciencia de que no solo lo hago por ti, sino también por mí, ¿no? En cambio, María, que es pura, no tiene eso. Entonces, sus intenciones, sus méritos son muchísimo más valiosos. Y como nos unimos a sus méritos y a sus intenciones, nuestras acciones se hacen mucho más valiosas en esa medida, ¿no? Entonces, efectivamente, alcanza mucho mayor gloria a Cristo que una forma de vida fuera de esta consagración total. Punto número 2. Quien se consagra totalmente a María ejercita la humildad mucho más que quienes obran por sí solos, ¿no? Y aquí también lo habla de forma extensa, pero en esencia dice, ¿no? Que claro, o sea, hay mayor humildad en vivir esto en la forma en la que debe vivirse, a elegir, no, si yo sé cómo llegar a Cristo y lo voy a alcanzar por mis propios medios, o incluso alcanzarlos por María, pero no viviendo una consagración total, sino en base a lo que más o menos conozco, creo y al final quiero elegir, ¿no? Punto número 3. María, quien recibe nuestras acciones, comunica a estas una hermosura y esplendor admirables y las ofrece por sí misma a Jesucristo. Entonces, esto por naturaleza también le da mayor gloria a Jesucristo, ¿no? Es decir, si yo me hubiese acercado, ¿no? Igual, regresamos al ejemplo de las manzanas. Si yo me hubiese acercado al rey con mis manzanas, a entregárselas yo mismo, ¿no? Con mis atuendos eh, sucios y rasgados por mis impurezas y mis pecados, eso hubiese tenido un mérito, ¿no? Pero si en cambio, ¿no? Yo le doy mi manzana a la reina, ella lo lleva en su bandeja de plata, vestida con sus virtudes y sus vestidos de oro, eso se va a ver mucho mejor, porque además es ella quien le va a decir, esto te lo ha enviado mi hijo, ¿no? Entonces, no, entonces es mucho más meritorio que si nos aparecemos nosotros, ¿no? Y punto número 4, punto final. Por último, siempre que piensas en María, ella piensa por ti en Dios. Siempre que alabas y honras a María, ella alaba y honra a Dios. Tú dices María, ella dice Dios. En verdad, esta frase como que resume todo y en verdad es muy, muy bonito, ¿no? Cuando la alabamos, amamos, honramos o nos consagramos a ella, alabamos, amamos, honramos y nos consagramos a Dios por María y en María, ¿no? Entonces, ella jamás guarda los elogios que tenemos para ella, sino que elogia a Dios, porque ella entiende y lo entiende mucho mejor que nosotros, porque nosotros, o sea, cuando yo diga esto y lo vamos a entender, pero ella es muchísimo más consciente porque tiene un nivel de entendimiento propio de alguien que no tiene el pecado original, que tiene concupiscencia, y más aún ahora que ella está en la gloria del cielo. Que es este sentido de que ella entiende perfectamente que todo lo que ella es, o casi todo, porque de hecho hay una parte en la cual está la libertad, la voluntad de María, pero casi todo lo que ella es consecuencia de lo que Dios quiso fructificar en ella. Entonces ella no puede quedarse con las alabanzas, porque es perfectamente consciente de que todo lo que ella es proviene de Dios. Y todo lo que ella da proviene de Dios, ¿no? Entonces, todos los frutos de la consagración provienen de Dios. Entonces, ella no puede no honrar a Dios por todas las formas en las que ella es honrada, ¿no? No solo indirectamente, sino de forma absoluta y directa que ella misma hace, ¿no? Entonces, eso también da mayor gloria a Dios, ¿no? Porque al honrar a la reina, honro al rey, pero además la reina misma decide honrarlo. Entonces es como un doble efecto, digamos. Entonces eso también trae una mayor gloria de Jesucristo. Bueno, nos quedamos hasta aquí, porque es probable que el video se haya hecho un poco largo, y nos vemos ya el día de mañana para ya entrar a ver concretamente qué implica esta devoción, ¿no? O sea, qué acciones exteriores e interiores, ¿no? De hecho, el día de mañana no vamos a terminar de ver todo, creo que lo vamos a ver en 3 días más o menos, o en casi todos los días hasta hacia el final de lo que nos queda, ¿no? Primero vamos a ver exteriores, bueno, si no me equivoco, acciones exteriores, interiores,
de la devoción en general, como que lo básico, y de ahí para las exteriores e interiores, y sobre todo las interiores, para aquellos que quieren vivir la consagración total de forma más perfecta. ¿No? Y bueno, nos quedamos aquí. Cuídense mucho.